sábado, domingo, no sé. Yo lo que necesito es que ustedes realicen la actividad para que puedan ir tomando forma estas nociones teóricas que cuando las tenemos que aplicar a los textos cambian un poquito, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, yo voy a darles explicaciones teóricas ahora y luego ustedes, cuando salgan de la reunión, esperen 5 minutitos que yo pueda adjuntar los documentos al Classroom y ustedes van a tener acceso a la información para cuando ustedes lo dispongan. El requisito es que para el martes esté hecho, porque el martes vamos a ver dudas. Recuerden que este martes sí voy a viajar, el próximo. Para mí sería importante que ustedes pudieran subrayar o anotar lo que no entienden, o que no les haya quedado claro, o que les haya generado confusión, para que podamos optimizar el tiempo. Sí, Malvina, me levanto la mano. Antonieta Navarro me figura en la compu. La escucho. Sí, buen día. Sí, mi Disculpe amor. la tardanza que entré a la clase porque estaba por el Classroom y no me podía conectar. ¿Qué le salía? ¿Qué cartel le salía? Había solo para agregar un comentario y no me podía unir a la clase Sí, sí. por el En Classroom. no se preocupe porque en estas situaciones donde nosotros tenemos que manejarnos mediante la virtualidad, puede ocurrir que todos quieran entrar a las 9, por ejemplo, y el sistema no pueda. Yo qué sé, hay cuestiones que no las manejo. Pero quédese tranquila que mientras esté presente, ahora si se quieren unir a la clase a las 9:30 o 10 y ya no los voy a aceptar. ¿Me entiendes? Pero 9:15 no pasa nada. Sí, sí, Quédese sí tranquila. estaba de las 9 por el Classroom. Sí, sí, hay chicos que yo me conecté a las 8:55 y ya estaban. Casualmente supongo que es para que no se amontonen las solicitudes de admisión a la reunión. Así que quédese tranquilo. Aparte no hemos Bueno, impartido muchas ningún gracias. conocimiento. Sí. La asistencia, profe. La voy a sacar de acá del chat del grupo. Se están anotando en el chat de la reunión. Si usted se fija, me están mandando los chicos su nombre y su DNI y la carrera de la que son. Así que la invito a Muy que bien, muchas en el gracias, profe. chat ponga sus datos. Por favor. Muy bien, profe, gracias. Bueno, volviendo a lo que les comentaba recién, yo preparé un material teórico que voy a subir al tablón una vez que terminemos de charlar lo que nos convoca hoy. Y van a tener entonces dos actividades, leer esa teoría y aplicarla al texto que yo les doy como tarea. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que habíamos estado trabajando la semana pasada, que es el abordaje de un texto en inglés. Les cuento que el texto que preparé para hoy es el mismo para todas las carreras. ¿Pero por qué? Para que todos podamos trabajar las mismas nociones. Ya en las sucesivas clases ya voy a separar los textos por carrera. No les voy a decir nada, quiero que lo trabajen solitos. Obviamente que yo voy a apelar a la voluntad de ustedes. Como van a trabajar solos, yo la verdad que no sé, probablemente lo peguen en el traductor de Google y listo. Pero estaría bueno que sean honestos y traten de leerlo sin ayudas de traductores para que ustedes puedan ir desarrollando estas herramientas de la lectocomprensión y que puedan trabajar sin hacer trampa, digamos, porque si no, la materia que yo dicto no tendría ninguna importancia o perdería toda su esencia si ustedes agarran un traductor de Google. Vuelvo a repetir cómo van a acceder a este texto. Una vez que termine esta reunión, lo voy a adjuntar al tablón. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta de cómo vamos a trabajar? Ahora, explicación teórica, termina esta clase y les subo al Classroom lo que tienen que trabajar. ¿Hasta ahí me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bárbaro. Entonces,
Recapitulemos. La clase pasada vimos 8 pasos para abordar un texto. Teníamos que mirar el paratexto, si tiene gráficos, si tiene la fuente, si tiene la fecha de publicación o el autor, si el gráfico tiene algún comentario. Luego veíamos títulos y subtítulos. Luego buscamos números o nombres propios. ¿Se acuerdan? Buscamos transparencias léxicas, palabras técnicas. Luego hablamos del paso número 5, que era el análisis sintáctico, morfológico, semántico, que es ahí donde yo me voy a centrar hoy. Luego vimos búsqueda de palabras en el diccionario, hicimos una diferenciación de diccionario bilingüe con monolingüe. Luego esbozar una primera idea de lo que yo capté del contenido escrito en inglés. Y el último paso era la edición final de la traducción que yo hice, ¿sí? Me voy a detener hoy, chicos, en el paso número 5, que lo vimos así como muy rápidamente, es que para mí es súper importante que nos quede claro de qué se trata. Como nosotros vamos a ver textos formales, estos textos formales van a estar formadas por oraciones completas o complejas. ¿Ustedes se acuerdan la noción de oración? Las oraciones completas son aquellas que tienen sujeto y predicado, ¿sí? Nada más que nosotros en lectocomprensión vamos a dejar esos términos y los vamos a reemplazar por otros. Ahora vamos a hablar de, en vez de sujeto, nos vamos a referir como la frase nominal de la oración. Y lo que nosotros conocemos en lengua española como predicado, a partir de hoy en lectocomprensión vamos a hablar de la frase verbal, ¿sí? Entonces, sujeto es frase nominal o sustantiva, predicado es la frase verbal. Ustedes me dirán, ¿para qué sirve esto? Bueno, la lengua inglesa tiene una particularidad diferente a la de la lengua española. Las oraciones tienen un orden lógico. En lengua inglesa, nosotros siempre tenemos oraciones que empiezan con un sujeto o con una frase nominal, como lo vamos a llamar ahora. Y en segundo lugar aparece el predicado o frase verbal, como lo vamos a trabajar en lectocomprensión. En cambio, en la lengua española, chicos, la gramática prefiere jugar con la flexibilidad de las estructuras y podemos tener el sujeto al comienzo de la oración, podemos tener el sujeto al final de la oración o podemos tener el sujeto en el medio de la oración, cosa que en la lengua inglesa no. El orden lógico de una oración completa es frase nominal o sujeto más frase verbal o predicado. Yo les voy a escribir, chicos, ahí en el grupo de esta reunión, 3 oraciones en lengua española para que ustedes me entiendan lo que yo estoy diciendo. Fíjense, les voy a poner una construcción gramatical básica, supongamos. ¿Por qué no se escribe? A ver. La niña corre en el parque por la mañana. Ténganme paciencia que yo voy a tipear todo y después lo mando al grupo. Ahora voy a escribir otra que diga por la mañana. La niña corre en el parque. Por favor, vayan al chat por escrito. O puedo tener una oración que diga por la mañana corre en el parque la niña. Y le meto unos errores cuando tipeo. Por Dios, yo me quiero hacerla rápida, pero no me da el cuerpo. Bueno, fíjense que les mandé 3 oraciones ahí al chat. La niña corre en el parque por la mañana. Por la mañana la niña corre en el parque. Y en tercer lugar, por la mañana corre en el parque la niña. Si ustedes se fijan, la oración está estructurada de distintas maneras. En el primer caso tengo la frase nominal, la niña, en ese orden lógico. ¿Qué hace la niña? Corre en el parque por la mañana. Eso es frase verbal o predicado. Fíjense que en la construcción que está abajo dice, por la mañana la niña corre en el parque.
Fíjense que ahora el sujeto o frase nominal quedó en el medio. Por la mañana es predicado o frase verbal. La niña quedó en el medio de la oración y corre en el parque quedó el predicado o frase verbal al último. Y fíjense la tercera construcción. Por la mañana corre en el parque la niña. Ahí la frase nominal o sujeto la niña quedó al último de la oración. ¿Por qué les brindo estos ejemplos? Para ilustrar esta flexibilidad que ofrece la gramática española. ¿Hasta acá me van siguiendo? Porque en inglés no ocurre así. En inglés no puedo tener el sujeto en cualquier lugar. El sujeto o frase nominal siempre va al comienzo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Pueden ver la diferencia de estructuras de la lengua española? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende el Sí, concepto de profe. flexibilidad? Sí, profe. Genial, Sí, profe. bárbaro. Recuerden entonces que esta flexibilidad que compartí por escrito solo ocurre en términos de la lengua española. En la lengua inglesa, la frase nominal siempre está al comienzo. ¿Por qué? Porque la estructuración de la lengua es distinta. Yo necesito que al comienzo esté el responsable de la acción. ¿Quién corre en el parque? ¿Quién es el responsable de eso? La niña. La niña. Entonces, en lengua Niña. exactamente. Entonces, en lengua inglesa, yo necesito tener el responsable al comienzo. Y ese responsable es lo que nosotros llamamos frase nominal o frase sustantiva o sujeto de la oración. ¿Sí? Esto que yo les estoy comentando, ustedes dirán, por Dios, ¿qué habla la vieja de inglés? Es porque estamos trabajando el punto número 5, el análisis sintáctico. Vamos a tener que ver cuál es la frase nominal o sustantiva y cuál es la frase verbal en una oración escrita en inglés. Como la frase nominal o sustantiva se trata del sustantivo responsable de una acción, nosotros tenemos que distinguir los sustantivos de la lengua inglesa. Y acá es donde comienza esta partecita así como más aburrida, si se quiere, de la gramática inglesa. A nadie le gusta estudiar gramática, chicos, yo sé. Pero bueno, tengan paciencia. Nosotros en castellano y en español tenemos una clasificación de los sustantivos. Los sustantivos son comunes, los sustantivos son propios, son abstractos, son individuales, son colectivos, son singular, son plural. Y en lengua inglesa también. Nada más que nosotros los vamos a agrupar con otros nombres. Lo que sí me gustaría hacer y me gustaría que participen es que charlemos un poquito esto de qué es un sustantivo común en lengua española, ¿se acuerdan? Un ejemplo de sustantivo común. Pueden activar el micrófono o escribirme en el chat del grupo. Un sustantivo común. Mesa. Bien, Muebles, libros, animales. perfecto, muy bien, esos son comunes. Un ejemplo de sustantivo abstracto. ¿Cuáles son los Tristeza. abstractos? Libro, Tristeza, sí, alegría, bien. estudioso, hermoso, Estudioso es un adjetivo calificativo. Los adjetivos abstractos tienen que ver con emociones o estados de ánimo, que son aquellos que no podemos percibir por medio del tacto, el olfato o la vista, ¿sí? Expresan sentimientos, sí. Por ejemplo, culpabilidad, aplicado. odio, aburrimiento. Sí. Eso es abstracto. Enamorado es un adjetivo. El sustantivo abstracto sería enamoramiento. Enojo sí es un sustantivo abstracto. Bien. Chicos, ¿y cuándo un sustantivo es propio? Cuando son nombres de Nombre de personas, personas, países. países. Perfecto. Nombre de países, nombre de próceres, nombre de personas, de hospitales, ríos, cadenas montañosas, etcétera. Dulzura sí, dulzura sería, chicos, yo voy medio con demora leyendo el chat. Dulzura sí es un sustantivo abstracto. Me gustaría, chicos, que no confundan
sustantivo con adjetivo. Adjetivo es una cualidad que yo voy a nombrar. Si yo digo aburrido, es un adjetivo. El sustantivo abstracto sería aburrimiento. ¿Sí? Por favor, no confundir las clases de palabras. Acá me acotan Argentina, país y nombre de personas. Perfecto, esos son los sustantivos propios. Genial. Chicos, sigo avanzando. Cuando un sustantivo es individual y cuando es colectivo. Cuando individual, cuando indica una sola cosa, y colectivo, cuando indica en conjunto. Excelente. ¿Me podrían dar un ejemplo de Por colectivo? ejemplo, individual ave y colectivo bandada. Excelente. Individual, uno solo. Colectivo es un sustantivo que sin terminar en S indica un grupo de. Cardumen, pez, excelente. Vaso sería individual porque es uno solo. Bien. Sí, chicos, excelente. Me encanta que se acuerden de lengua española. Manada también es un sustantivo colectivo. Otra pregunta. Libro, biblioteca, excelente el ejemplo. Otra pregunta. ¿Cómo reconozco un sustantivo singular de uno plural? A ver quién va más. Pueden Normalmente escribir. los singulares están escritos, hacen índice a una sola cosa, digamos, un plural sería varios y singular uno. Exactamente. El sustantivo plural del singular se los distingue porque el plural va a terminar en S. Libro, libros, sillas, sillas, mesa, mesas. Entonces el que termina en S es el que está en plural. Bueno, y para ir cerrando esta clasificación de sustantivos, me gustaría que me digan cuál es la diferencia de un sustantivo colectivo con uno plural. Pueden escribirlo o activar el micrófono. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un sustantivo plural con un sustantivo colectivo? Profe, que el sustantivo colectivo tiene un nombre específico para el grupo de cosas y el sustantivo plural termina en S. Por ejemplo, libro, libros y el colectivo sería biblioteca. Ahora pregunto, entiendo y está muy bien, pero le hago una acotación. ¿El sustantivo colectivo puede ser plural o siempre tiene que ser singular? Esto lo puede contestar cualquiera, chicos, ¿no? Sí puede ser plural. Bien. Bandadas. Entonces, No, bandada. por ejemplo, No. manada o manadas, biblioteca, bibliotecas, viñedo, viñedos. Entonces, singular y colectivo no es lo mismo. ¿Está clara esa diferenciación? Genial. ¿Cómo aplica esto en la lengua inglesa? Bueno, de otra forma. Sí existe el sustantivo común, el propio, el individual, el colectivo y el abstracto. Nada más que nosotros en lengua inglesa lo vamos a estudiar con otro nombre. Nosotros vamos a hablar de sustantivos simples, vamos a hablar de sustantivos derivados y vamos a hablar de sustantivos compuestos. Esta clasificación que les estoy presentando va a estar desarrollada en el material que voy a subir cuando termine esta reunión. ¿Me van siguiendo? Sí va a estar en el Classroom. Yo primero se los presento ahora en la reunión virtual y luego ya les pedí 5 minutitos de tiempo para subirles el material y ya va a quedar ahí porque yo no voy a eliminar la información. Entonces ustedes van a tener acceso cada vez que quieran leer. ¿Estamos? Si ustedes conocen a algún chico o chica, estoy hablando en general, chicos, recuerden que yo no uso lenguaje inclusivo, que por algún motivo quiera rendir libre y le pueden compartir el código de nuestra clase, estaría genial para que también tenga acceso al Classroom. Hoy veo que somos 81 personas y el martes pasado no éramos tanto. Así que bueno, ya voy a averiguar que si las inscripciones siguen abiertas o hubo muchas personas que faltaron el martes. No lo sé. Bueno, volvamos. La clasificación de los sustantivos en lengua inglesa. El sustantivo simple de la lengua inglesa
es aquel sustantivo que es monosilábico y que conserva su origen sajón. ¿Qué quiere decir que conserva su origen sajón? Que la palabra no es transparente. Entonces, si no es transparente, probablemente la tenga que buscar en el diccionario porque no lo voy a poder reconocer. Y aquí no importa si es común o es abstracto. Yo voy a mandar al chat por escrito, fíjense algunos ejemplos de sustantivo simple. Ahí mando 3. Boy, tree, school. Fíjense porque son simples. Generalmente no llegan a tener más de 5 o 6 letras. ¿Por qué digo que no es transparente? Porque boy, nosotros sabemos qué significa chico, pero les pregunto, ¿la palabra boy se parece a chico cuando yo la leo? No, profe. Bueno, entonces los sustantivos, estos simples, conservan su origen sajón, significa que yo no puedo deducir, en este caso de los ejemplos que les presenté, qué significa. La palabra tree, ¿se parece a la palabra árbol? No, pero sin embargo la sé. Entonces, conocimiento previo no es lo mismo que transparencia léxica, ¿sí? School, ¿se parece a la palabra escuela? No, ¿verdad? Generalmente, entonces, el sustantivo simple de la lengua inglesa son aquellos que no los puedo separar en sílabas, si se quiere, son monosilábicos, no tienen más de 6 letras y por lo general no son transparentes. Hay sustantivos simples que no son transparentes, que son transparentes, sí. Ahí les mando uno, por ejemplo, radio. Radio es simple y es transparente. Entonces, digamos que las reglas no son tan taxativas. No es que todos tienen que ser de origen sajón. Hay algunos que a lo mejor nosotros sí podamos reconocerlos porque sí se parece a alguno de la lengua española. Recuerden que las reglas gramaticales de un idioma no son fijas. Siempre, chicos, siempre hay alguna excepción a la regla. No es como en matemática, que si cambio el orden de los productos, el resultado es igual. Bueno, en una lengua no, chicos, porque la lengua es para expresar subjetividades, emociones, argumentaciones, por lo tanto, nunca hay una regla que se la siga rajatabla al 100%, ¿sí? Bueno, entonces vuelvo a repetir, los sustantivos simples son, por lo general, monosilábicos y conservan su origen sajón. Puede ser, a su vez, común, concreto, abstracto, pero nosotros lo vamos a trabajar con el nombre de sustantivo simple. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre los sustantivos simples de la lengua inglesa? No, profe. Bueno, continúo entonces. En segundo lugar, vamos a tener una clasificación de los sustantivos. Esta clasificación recibe el nombre de sustantivos derivados. Los sustantivos derivados están formados por sufijos. Quiero que se acuerden de esta palabra, ahí la mando al grupo. Tal vez ustedes vieron en expresión oral que las palabras se componen por afijos, ¿o no? Ahí lo mando al grupo, afijos, ¿qué significa? Prefijos y sufijos. Así charlamos un poquito de esto. Bueno, cuéntenme qué se acuerdan de los afijos. ¿Qué son los prefijos? ¿Qué son los sufijos? Y cómo cambian a las palabras. Porque yo estoy segura que con la profe lo deben haber charlado, con la profe Raquel. Sí, ¿quién quería participar? No pude ver el nombre. Me equivoqué, profe. Presione sin querer.
Bueno, ok. Pero si quieres participar, no hay drama. Los prefijos son, Ah. o sea, la palabra o la letra que se le agregan a una palabra, pero que no cambia el significado, puede ser. No, si le cambia. Porque si yo te digo Por ejemplo, operativo antidroga, ¿cuál es el prefijo? El prefijo es anti. Antes. Entonces, anti sí te está cambiando el por significado. Quiere ejemplo, decir que drogas no. está A ver, Malvina. abiótico, Bien, abiótico, ¿qué sería la A? sin vida, Sin vida, sin, muy bien. sin vida. Chicos, y si yo les digo, este procedimiento es ilegal, ¿cuál sería el prefijo? Y Ilegal. La I. De ahí. La I, La I. sí me cambia la palabra. Entonces, Sí, sí, tienes razón. Pues. los prefijos y los sufijos sí me cambian las palabras. Entonces, los sustantivos, estos derivados, a través de sufijos, van a cambiar su significado. Y ustedes me dirán, ¿y cómo los vamos a reconocer nosotros en los textos? Bueno, ahí en el apunte que les voy a compartir, les hice un listadito de los sufijos más comunes de la lengua inglesa para que ustedes puedan reconocer sustantivos sin buscarlos en el diccionario. Ahora que estamos en el chat, les voy a dar, por ejemplo, todas las palabras que terminan en ment son sustantivos. Todas las palabras de la lengua inglesa que terminan en nes son sustantivos. Todas las palabras de la lengua inglesa que terminan en tion son sustantivos. Todas las palabras que terminan en ison son sustantivos. Ahí las estoy mandando por escrito al grupo, chicos. Bueno, yo les hice un listadito en el apunte que voy a subir a continuación de la clase para que ustedes vayan tratando de memorizarlo. Esto me ayuda un montón para reconocer sustantivos, para poder traducir rápidamente y para evitar recurrir al diccionario todo el tiempo. Vuelvo a repetir, chicos, esto que compartí en el grupo son algunos ejemplos, no son todos los sufijos de la lengua inglesa. Profe, Sí. ¿esos son sustantivos derivados? Derivados, ya estamos hablando de los derivados. Fíjense, por ejemplo, la palabra beauty, ahí la compartí en el grupo. La palabra beauty es un sustantivo abstracto, que es la belleza, ¿sí? Si yo a beauty le cambio el sufijo por beautiful, que ahí también lo mando al grupo, a partir de ese sufijo la palabra ya cambió su categoría gramatical. De ser sustantivo abstracto, simple, pasó a convertirse en adjetivo porque termina en full. Ah, chicos, cometí un error de ortografía. Es B-A-U. Ahí lo vuelvo a escribir. Entonces, beauty y beautiful, fíjense, beauty como termina en Y es sustantivo. Beautiful como termina en full es adjetivo. ¿Me van siguiendo qué es un sufijo? Entonces, los sufijos derivados significa que a pesar de que yo le sumo un sufijo, es porque deriva de otra palabra. ¿Me entienden? ¿Conocen esta palabra? Teacher. ¿Qué quiere decir teacher? Ahí la puse en el grupo. Profesor, ¿no es? Maestro, profesor. Bien. Fíjense que esa palabra es un sustantivo derivado porque termina en ER y deriva del verbo teach, enseñar. Teacher es la persona que enseña. Entonces yo entre teach y teacher puedo darme cuenta cuál es un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? El que termina con ER. Por eso decimos que deriva de otra palabra. ¿Conocen la palabra king? ¿Qué significa king? Rey. Bien. Si yo a king le agrego el sufijo dom, voy a obtener la palabra kingdom. Entonces, kingdom es derivado de king. Bien, y no es lo mismo un rey que un reino. Entonces, a través del sufijo,
he cambiado el significado de ese sustantivo. ¿Me van siguiendo por qué se llama derivado? Sí, Porque profe. le sumo un sufijo a otra palabra y deriva en una distinta que probablemente tiene distinto significado. Vuelvo a repetir, en el apunte que voy a adjuntar está el listado de los sufijos más comunes de la lengua inglesa. Yo necesito que ustedes lo lean, lo estudien, para que lo charlemos el martes que viene, en el caso de que no hubiera quedado claro algún detalle. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Bien, profe. Bien, profe, ya le entendí. Bien. Entonces vamos a rebobinar las categorías. Tenemos el sustantivo simple, que por lo general es monosilábico y no es transparente. Por lo general, recuerden eso. Dentro de la categoría de los simples también podemos tener concreto, individual, eso no cambia. El derivado es aquel sustantivo que yo voy a reconocer por medio de un sufijo. Y acá, chicos, voy a mandar al chat unos sufijos que me van a traer un problema, digamos. Vamos a decir la verdad, son problemáticos. Y ahí los escribo cuáles son. Y ya les voy a explicar por qué son problemáticos. Bueno, las palabras de la lengua inglesa que terminan en ed, en ing o en er, significa signo de llamado de atención, porque las palabras de la lengua inglesa que terminan en ed, en ing y er no siempre van a ser sustantivos. Estas palabras las vamos a tener que ver dentro de una oración, cómo funcionan, qué lugar están ocupando, y a partir de allí yo voy a poder saber si realmente es sustantivo, es adjetivo o es verbo. Ustedes me dirán, por Dios, ¿de qué habla esta mujer? Bueno, cuando ustedes lean el listadito de los sufijos más comunes, les va a aparecer estos tres, ed, ing y er. Pero siempre teniendo en cuenta que esos sufijos pueden indicar aparte la presencia de un adjetivo o la presencia de un verbo. Fíjense, por ejemplo, summer es una palabra de la lengua inglesa que termina en er, que ustedes la conocen. ¿Qué estación del año es summer? Verano. Verano. Perfecto. Verano. Genial. Pero también tengo una palabra que es solar, que termina en er, pero es un adjetivo en grado comparativo. Y solar significa más alto que. Por ejemplo, José es más alto que Julio. Y fíjense que la palabra termina en er. Entonces, debo tener mucho cuidado con las palabras que terminan con ed, con ing y con er. Más allá, en el listado de los sufijos más comunes van a aparecer. ¿Preguntas? Bueno, parece Otro que ejemplo, explico re profe, bien. con esa, para ¿Cómo entender teníamos? mejor, con las terminaciones en ing, er y ed. Bueno, a ver. Ahí mando al grupo. Cada sufijo, profe, el er, el in y el er. Ahí mando un... Sí, el que yo mandé ahí en el grupo. Fíjense esa construcción sustantiva, chicos. Eso es una frase nominal. The Sleeping Beauty es el nombre de un cuento clásico, The Sleeping Beauty. ¿Alguien conoce de qué cuento estamos hablando? Clásico de la literatura. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, clásico de Walt Disney. Bien. Fíjense que sleeping termina en ing, pero no es sustantivo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque la palabra se encuentra después de un artículo, pero antes del sustantivo beauty.
A eso es lo que yo me refiero con que me tengo que fijar qué lugar está ocupando dentro de la oración o dentro de la frase nominal para saber cómo traducirlo. Entonces no es la durmiendo, no es la princesa durmiendo, sino la bella durmiente, que no es lo. Eso lo vamos a ver de forma presencial. Yo solo quiero que recuerden que las palabras que terminan en ed, en ing y en er no siempre son sustantivos. ¿Me siguen? Sí, Lo voy a volver a escribir. sí, profe. Cuidado con ed, cuidado con ing y cuidado con er. No siempre son sustantivos. Entonces, ustedes van a tener un listadito que dice sufijos para reconocer sustantivos. Bueno, esta regla tiene esas 3 excepciones. No siempre esas palabras terminadas en ere van a ser sustantivos. Ahora, si yo les digo winter, esa termina en ere y sí es sustantivo. Es el sustantivo invierno. Y fíjense este ejemplo. White. Si yo le agrego un sufijo que dan whiter, ahí lo mando al grupo. Fíjense el caso de writes y writer. Writes es el verbo escribir, pero si yo lo convierto con el sufijo ere, le cambio la categoría gramatical y por ende cambia el significado. No es lo mismo escribir que escritor. Los sustantivos que terminan en ere son las personas que hacen algo, en este caso que escriben, escritor. Entonces, por favor, mucho cuidadito con las palabras que terminan en ed, ing y er. ¿Se va entendiendo un poquito mejor? ¿O me odian? No, profe, sí se entiende. Esta última parte, Sí. Esta última parte es donde me odian. no, profe. Igual ya estoy acostumbrada. O sea, no sería una novedad. La novedad sería que todos me quieran. Eso ahí sería raro. Después voy a hacer una encuesta de los 83 que están presentes. Si alguno me quería. Si tenía buena onda. Bueno. Sigo. Es muy amable, profe. Más o menos. Cuando se me chifla el mono. No tanto. Bueno. Bueno, tenemos un poquito de... Cada uno tiene su temperamento. ¿Qué va a hacer? No, ya no lo puedo devolver. Me tocó ser así medio, que me enojo rápido. Chicos, me salí de la reunión. ¿Ustedes me ven? Porque estoy en otro lado. Ya volví. Bueno, sigo con los sustantivos. Sí, profe. Perfecto. Los sustantivos derivados, estos que estamos viendo que tienen sufijos, a su vez también pueden ser concretos, pueden ser abstractos o pueden ser colectivos. Recuerden que una categoría no le quita lo otro. En sustancia puede seguir siendo concreto, pero a su vez derivado. Puede ser concreto, pero simple. ¿Eso está claro, chicos? No es que como es simple ya no puede ser ninguna otra cosa. No. A su vez, seguramente es singular, seguramente es plural, etc. Luego tenemos la tercera clasificación, que son los sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos, chicos, se clasifican en 3 grupos. El primer grupo está formado por aquellos sustantivos que son 2 sustantivos que se juntan para dar el nacimiento a otro. Para ilustrar esta definición, yo busqué ejemplos sencillos cuando redacté el material que van a leer a continuación. Es, por ejemplo, la palabra fútbol. Ahí la mando al grupo para que ustedes la puedan ver. Foot es un sustantivo compuesto porque está formado por 2 sustantivos simples que se unieron para darle forma a otro nuevo. ¿Qué quiere decir foot? Pie. ¿Y qué quiere decir ball? Balón.
Por lo tanto, eso le da el nombre a un deporte que se llama balompié. Nada más que nosotros no lo usamos con esa acepción. Nosotros le decimos fútbol. Pero fíjense que tengo ahí dos sustantivos que se unieron para dar el nombre a otra cosa. Esa es la primera categoría de sustantivos compuestos. Ahí les mando otro para que lo vean escrito. ¿Conocen el sustantivo waterfall? ¿Qué quiere decir water? Agua. ¿Y fall? Cayendo. Bueno, algo así, caída. Y bueno, ¿y qué sería waterfall? Agua cayendo, ¿qué sería? Una cascada. Sí. Entonces, ahí volvemos a ver cómo la palabra water es un sustantivo por un lado, fall es un sustantivo por su lado, pero cuando se juntan, le dan el significado a una nueva palabra. ¿Me comprenden hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, dijimos entonces que los sustantivos compuestos están formados por tres grupos, ya vimos uno. Dos palabras que se unen para dar el nacimiento a otro. Les hago una, así como en lengua española. El sustantivo biología. ¿Por qué es compuesto? ¿Qué significa bio y qué significa logía? O filosofía. Estudia los seres vivos. Bio, vida, y logía, estudio de. Bien. Bueno, en lengua inglesa pasa lo mismo. Tenemos dos sustantivos que se unen para darle forma a otro. Fíjense este ejemplito y ya corto con esto. ¿Qué significa topography? Ahí lo mando al grupo. ¿Cuáles son los sustantivos que se unieron? Topography. ¿Topo de qué viene? De tierra, Foto. chicos. Tierra. Ah, Topo. ¿Y topography? ¿Graphy de qué es? Estudio. El estudio de la tierra. Bien. O la representación gráfica de la tierra. Depende de cómo lo analizamos, porque acá no es logía, es grafía. Bueno, ¿me entienden entonces, chicos, qué es que dos sustantivos se junten para formar otro? ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, profe. Voy al grupo número 2. El grupo número 2 son aquellos sustantivos de la lengua inglesa que también son dos que se juntan para darle forma a otro, pero están separados por un guión. En realidad están unidos por un guión. Entonces ahí lo pongo, unidos para que les quede, por un guión. Y ahí les mando un ejemplo. Bueno, fíjense que nosotros tenemos ahí un sustantivo unido por guión. Si ustedes los analizan a los sustantivos por separado, tenemos sky por un lado y line por otro. ¿Saben qué quiere decir sky? Cielo, puede ser. Es cielo. ¿Y qué quiere decir line? Línea. Bien. Y si yo tengo que traducir la línea del cielo, se transforma en horizonte. Bien. Entonces, el sustantivo sky está unido por un guión a line y le dan vida a otro sustantivo que no tiene nada que ver el significado, que es horizonte. Si ustedes tienen un sustantivo compuesto, chicos, unidos por un guión en un texto y lo buscan en el diccionario bilingüe, sí va a estar. Sepan que el diccionario bilingüe tiene la obligación de presentarles estos casos de sustantivos compuestos unidos por un guión. ¿Me siguen?
Sí, profe. Genial. Y por último, tenemos otra clasificación de sustantivos compuestos que se llama compuestos por caso genitivo. Ahí lo mando al nombre del grupo. O caso posesivo. Este es el tercer grupo dentro de los compuestos. El caso genitivo o caso posesivo recibe cualquiera de esos dos nombres formales, esta estructura de la lengua inglesa. Es cuando dos sustantivos están unidos pero por una apóstrofe S. El apóstrofe S, ahí lo mandé al grupo. ¿Saben qué es una apóstrofe, verdad? ¿Qué es? ¿Qué es una apóstrofe? Puede ser que es la abreviación, por ejemplo, de not. ¿De cuál? Bueno, ahí mandé yo es una comillita que se utiliza como si fuera como si fuera una comilla para cortar palabras. Sí, fíjense el ejemplito que yo mandé en el grupo, dice The Student's Book. Ahí tenemos un caso de sustantivo compuesto por caso genitivo. Fíjense que el sustantivo students se une al sustantivo book a través de una apóstrofe S. ¿Pero por qué se llama posesivo? Porque indica posesión y yo debo empezar a traducir del sustantivo que queda al último. La traducción de esa frase sería el libro del estudiante, porque apóstrofe S significa de o del. Ahí lo mando por escrito al grupo. Entonces, cuando ustedes tengan una construcción de dos sustantivos unidos por caso genitivo, yo debo empezar a traducir por el sustantivo que queda al último. ¿Fácil esto? Ahí les mando otro ejemplo. Vamos a ver la ortografía. Chicos, ¿cómo se traduciría el ejemplito que mandé ahí al chat? The Architect's Plans. Los planos del arquitecto, profe. Perfecto. Los planos del arquitecto. Fíjense que ese apóstrofe S no significa que los arquitectos son muchos. Significa que los planos son de alguien, que en este caso es un arquitecto. ¿Sí? Bueno, ahora quiero que comparen esto. Ahí vuelvo a mandar por escrito algo al grupo. ¿Qué notan de distinto con la estructura que les escribí un poquito más arriba? A ver, los escucho o los leo. Que está en plural. Bien, ¿y cómo se dio cuenta? Por la S. La S. Comilla. En realidad, Por la comilla, profe. La comilla al final. bien, recuerden que no se llama comilla, sino apóstrofe. Por lo tanto, ahí la traducción va a cambiar. Va a ser los planos de los arquitectos, así como lo compartió su compañero, porque en lengua inglesa, chicos, si una palabra termina en S, no se vuelve a escribir otra. O sea, ahí lo mando al grupo. Jamás van a ver lo que escribí recién nunca lo van a ver. Si el sustantivo está en plural, no va a aparecer el apóstrofe S, sino que va a aparecer el apóstrofe después de la S y más nada. ¿Sí? No puede haber sonidos cacofónicos, ahí lo escribo, cacofónico. Suena horrible la palabra, pero quiere decir que no puede haber dos sonidos iguales uno al lado del otro. No tiene sentido decir architects. ¿Me explico? Por eso solamente va a aparecer
quiero que me traduzcan esto que les pongo acá en el grupo. Bueno, ya lo mando. Ahí mando al chat otro ejemplo y quiero que me digan cuál sería la traducción. The doctor's recipes. Recetas del doctor. Pero doctor está en singular o plural. No, está en plural. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Las recetas de los doctores. Las recetas de los Las doctores recetas. o las recetas médicas, pero todo en plural, ¿eh? O de los médicos. Recuerden que en el caso de doctores médicos, mientras sea en plural, cualquiera de las dos acepciones va a ser válida. Entonces, recapitulemos. Los sustantivos de la lengua inglesa pueden ser simples, monosilábicos, conservan su origen sajón. Pueden ser derivados. Los voy a reconocer porque tienen sufijos propios para su reconocimiento. Sustantivos compuestos. Son 3. 2 palabras que se unen para dar forma a otra. El segundo caso son 2 sustantivos unidos por un guión. Y en el tercer caso tenemos el caso genitivo o caso posesivo. Estas 3 categorías, simple, derivado o compuesto, engloban a todos los que son comunes, propios, abstractos, concretos, individuales y colectivos. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, en el último caso pueden ser recetas médicas directamente también, como la por traducción. supuesto. Sí. Lo importante es que ustedes recuerden que está en plural la construcción. Chicos, la palabra management. Quiero que me digan ya, simple, derivado o compuesto. Ya. Simple. Ay, no, me quiero morir, no. Es derivado, profe, Sí, ¿por qué es derivado? porque usted recién dio ejemplos de que si termina en ment es un derivado. Sí, es derivado. Ojo, y si pongo la palabra car, simple, derivado, compuesto, rápido. Simple. Simple. Y ahí mando otro. ¿Qué es stepfather? Simple, derivado, compuesto, rápido, están tardando. Compuesto. Es compuesto. ¿Qué significa step? ¿Alguien sabe? Step, escalón. ¿No lo saben? Nivel, escalera. ¿Y father qué quiere decir? ¿Qué miembro de la familia es father? Padre. 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 ¿Y qué significaría stepfather? ¿Padre de nivel? No. ¿Padre escalera? Padrastro. Padre. Sí. Chicos, ahí mando otro al grupo. ¿Qué tipo de sustantivo es mother-in-law? Bien, compuesto como, compuesto por guión. Fíjense que ustedes tienen 3 palabras unidas por un guión y eso lo hace sustantivo compuesto. Bueno, hablando de los miembros de la familia, ¿qué significa mother-in-law? Suegra. Suegra. Bien. ¿Fácil esto o no? Madre e hija compuesto, no. No, mother-in-law no es hija, es suegra. ¿Alguna duda, chicos, de esto?
Ahí estoy mandando otro. ¿Qué tipo de construcción sustantiva es? ¿Simple, compuesta o derivada? Derivada, tiene el apóstrofo. Si tiene la apóstrofe, es compuesta. Es un caso genitivo. Es compuesto por caso genitivo. ¿Y cuál sería la traducción de girls' mobile phone? Los móviles. Chicos, celular. De los teléfonos móviles de las chicas, ¿puede ser? ¿En serio? ¿Los teléfonos están en plural? No, en singular está. En singular. Las chicas, claro. Sería el teléfono móvil de las chicas. El teléfono es uno, pero las dueñas son varias. Ojo cómo traducen, ¿no? El teléfono celular de las chicas. O sea que hay varias personas que comparten un solo teléfono. Hasta acá, pregunta de los simples derivados de compuesto. Bueno, veo que no. Porque quiero darles un último aspecto de los sustantivos porque... Profe. Sí. Disculpe. De los grupos que nos estaba explicando, el número 2, ¿cómo se llaman los que se juntan y unidos por un guión? Por ejemplo, Skyla. ¿Cómo se llaman? Unidos por un guión, dos sustantivos unidos por un guión, no tienen un nombre específico. Bien, eso que no me quedó claro, porque los compuestos son los que están, son genitivos o posesivos, ¿verdad? No. Que están unidos por un apóstrofe. No. Los compuestos se dividen en 3 grupos. Los compuestos se dividen en 3 grupos. Sí. El único que tiene nombre es el caso genitivo. Los otros 2 no tienen nombre. O sea que sería genitivo el grupo 3, el compuesto número 3. Ahí el está. Compuesto número 1, dos sustantivos que se unen para formar otro. Caso 2, sí. Unidos por unión. Y el caso 3, el caso genitivo o caso posesivo. Bien, profe. Clarísimo. Perfecto. Bueno, ahora les cuento, chicos, de sustantivo singular y plural, que también encajan las categorías de simple, derivado y compuesto. Los sustantivos en plural ocurren de la misma manera que en lengua española. Para reconocer un sustantivo plural de uno que no lo es, tiene que terminar en S. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo book y books, ustedes se dan cuenta cuál es el plural porque termina en S. Bueno, esa generalidad también ocurre con los sustantivos de la lengua inglesa. Pero, vuelvo a insistir con el concepto que les explicaba recién, hay excepciones a las reglas. Estas excepciones se las explico ahora y vuelvo a repetir que se queden tranquilos porque en el material que les voy a adjuntar aparecen los sufijos de pluralidad para reconocer sustantivos en plural. Así que quiero que se familiaricen con este término, que ahí se los comparto en el grupo. Los sustantivos de la lengua inglesa, los simples, los derivados o los compuestos, a su vez pueden tener sufijos de pluralidad. El primer sufijo de pluralidad es la S. Yo convierto la palabra libro, libros en plural agregando una S. Creo que la regla número 1 es, pero más que clara, porque se parece a la lengua española. Pero empiezan a salir, chicos, las excepciones. Los sustantivos de la lengua inglesa que ya terminan en S, o en doble S, o en SH, o en CH, ahí los voy escribiendo, CH, o X, cuando forman su plural, no les puedo agregar otra S, que es lo que yo les explicaba recién con los sonidos cacofónicos. No puedo tener una palabra que termine en 3 S, o en 2 S, en el caso que no la necesite.
Ay, creo que cometí un error. Bueno, fíjense la palabra church. La palabra church significa iglesia, pero el plural no es churches, sino churches. Entonces, las palabras que terminan en S, doble S, SH, CH y X forman su plural agregando el sufijo ES. Por lo tanto, el plural de church va a ser churches. El plural de watch, relojes, creo que ustedes conocen esa palabra, va a ser watches. El plural de glass, que también lo deben conocer como vaso o vidrio, va a ser glasses. Ahí cometí un error ortográfico. Yo todo lo que hablo, chicos, les voy poniendo los ejemplos en el chat del grupo, así que si pueden ir leyendo estaría genial. ¿Entienden la reglita número 2? Los que ya terminan en S, no le agregamos otra. Se le agrega ES. ¿Fácil? Sí, profe. Genial. Hay otros sustantivos de la lengua inglesa que terminan en consonante más Y. En ese caso tampoco se agrega S. Y sería el ejemplo de la palabra country. En el caso de los sustantivos de la lengua inglesa que terminan en consonante con Y, en este caso country termina en R más Y. Para formar el plural no se agrega una S. Esa es otra excepción a la regla. En ese caso, la Y va a cambiar por I latina más sufijo ES. ¿Fácil esa regla? Los sustantivos de la lengua inglesa que terminan en F o F, ahí lo mando, cambian por vez. Vuelvo a repetir, estas reglitas están detalladas en el material que les voy a compartir. Fíjense, por ejemplo, knife. ¿Qué significa knife? ¿Conocen? Profe, una consulta. En el que termina en Y, en el caso de que tenga una vocal antes de la Y, ¿se cambia? Se le agrega la S. No, se le agrega la S. Listo. Solo cambia si tiene una consonante. Si tiene vocal, sigue la regla número 1. Todos los plurales se forman con S al último. Bueno, ¿notaron cómo se forma el plural de knife? Si termina en F o F, cambia por sufijo ves. Y ahí les di el ejemplo de knife. Knives. Los sustantivos que terminan en O, tampoco se les agrega S. Por ejemplo, ¿qué verduras? Potato. Fíjense cómo se forma el plural de potato. Los sustantivos de la lengua inglesa que terminan en O forman su plural agregando sufijo ES. Potatoes. Papas. Entonces, chicos, fíjense que los sufijos no solamente es para reconocer sustantivos, sino también para reconocer si están en singular o plural. Quiero que comparen esto. Students. Fíjense que la palabra student termina en ent. Las palabras que terminan en ent son sustantivos. Pero students, a su vez, termina en ent y en una S. O sea, que quiere decir que ese sustantivo es derivado y es plural. Y en el primer caso, student sería sustantivo derivado singular. ¿Pueden notar la diferencia? Sí, profe. Voy a seguir con las reglas, con la sufijación
para los plurales. Hay sustantivos, chicos, en plurales que no siguen ninguna de las reglas que les mencioné recién. Esas palabras reciben el nombre de plural irregular, que es el caso de man y men, que ahí lo mando al grupo. Estos sustantivos forman su plural sin la S. La palabra cambia por otra. Man es hombre y men, hombres. Hay otros casos como sheep, que es la palabra oveja. El singular y el plural se escriben de la misma forma. La única forma de saber si es plural o singular es a través del contexto. Si estoy hablando de un ejemplar de una oveja o de varios, eso me lo va a decir el contexto. Hay otros sustantivos como children, que tampoco utilizan la S. Child es el singular y children el plural. También tenemos cambios vocálicos internos como algunos sustantivos que indican partes del cuerpo como foot y feet. Foot es un pie con doble O y feet con doble E sería pies. Recuerden que el plural pieses no existe, ¿no? Pies. Y quiero ver si me estoy olvidando de algo más. Y hay algunos casos de sustantivo en plural que no siguen la regla de la S, que son aquellos, digamos, sustantivos que conservan su origen en latín. Por lo tanto, su plural también va a ser en latín. Que sería el caso de aquellos sustantivos que terminan en un. Por ejemplo, currículum. El plural va a ser curricula. Digamos que el sufijo un cambia por sufijo a. Ahí mando la reglita al grupo. Igual esto lo tienen en el material escrito. ¿Cómo sería, chicos, el plural de memorándum? Siguiendo la reglita que les di recién. Sería memoranda. Ahí la escribo memorandum. ¿La entienden a la reglita? Se convierte en a. Esto quiere decir que los sustantivos de origen latín conservan su plural en latín, no tienen que agregarle una S. Son casos muy puntuales, como el de un y el de fenómeno, que sí quiero que se lo estudien de memoria. Cambia a fenómeno. El sufijo on cambia a. Fenómeno es un solo fenómeno y fenómena son varios fenómenos. Bueno, con eso yo termino el tema sustantivos. Y les voy a mandar acá al chat una construcción sustantiva que recibe el nombre de frase nominal o sustantiva, que viene a ocupar el sujeto de la oración, y les voy a hacer un par de preguntas que me pueden contestar escrito en el chat o me pueden habilitar el micrófono para contestar. Primero lean. The history of the English language. Esperen que voy a ver la ortografía de history of. Bueno, chicos, ahí les mandé al grupo una construcción sustantiva. Quiero que me digan cuántos sustantivos tienen ahí. The history of the English language. A ver, ¿cuántos sustantivos hay?
¿Sí? ¿Por qué 3? ¿Cuáles serían los 3? Historia, inglés. History, English. Bueno, fíjense chicos que después ustedes ya se van a ir haciendo más ducho en estos, hoy porque es la presentación nada más, pero las palabras que terminan en ish son adjetivos. Entonces, los sustantivos que ustedes tienen sería history y language. ¿Qué tipo de sustantivo sería history y qué tipo de sustantivo sería language? Bueno, history es de lo simple y language es derivado porque termina en el sufijo age. ¿Y qué tipo de sustantivos son? ¿Plural o singular? En ambos casos serían los dos singular. History es singular y language es singular porque ninguna de las dos termina en ese. Fíjense cómo, sabiendo la teoría, ustedes en décima de segundo me pueden llegar a reconocer cuáles son los sustantivos y qué sufijos tienen para reconocer su número o su formación. ¿Ya les hice un merengue o me van siguiendo? ¿Lo puede repetir, profe? No. No. Ahí les mando otro ejemplo. Ahí mando otro ejemplo para que lo puedan ver distinto. A ver. The book. Ahora les voy a complejizar un poquito. Esperen que por ahí cometo por error, por querer tipear rápido, le mando unos errores. Of the English civilization. Ahí mando otra construcción sustantiva. ¿Cuántos sustantivos ven ahí? Muy bien. ¿Y cuáles son esos 3? Book, History y Civilization. Perfecto. Pregunto. Book, ¿qué tipo de sustantivo es? ¿Simple, compuesto o derivado? Simple. Perfecto. ¿Singular o plural? Singular. Genial. Civilization, ¿qué tipo de sustantivo es? Singular. ¿Simple, derivado o compuesto? ¿Termina en ion o tion? Es derivado porque termina en ion o tion. ¿Y es singular o plural? Civilization. No, no es plural porque no termina en ese. Singular. Es singular. Singular. ¿Es singular? Sí, es singular. History. Es singular porque sería plural, sería civilizaciones. Claro, terminaría en ese. ¿Y history es singular o plural? History. Singular. Singular porque no termina en ese. Bueno, ¿ahora se entiende mejor? Sí, profe. Bien. En el caso de que ustedes tengan 3 o 4 sustantivos uno al lado del otro, yo tengo que empezar a traducir por el sustantivo que queda al último. Pero en el caso de construcciones más largas, como las que yo les presenté, van a empezar a traducir desde el primer sustantivo. Eso ya lo vamos a ver en la clase que viene, que va a ser de manera presencial. Lo que quiero que sepan ahora es lo siguiente. Una vez que yo les brindé esta teoría, es lo que ustedes van a realizar en el trabajito que yo voy a subir a continuación. Yo les pido que extraigan del texto 3 sustantivos simples, les pido que saquen 2 compuestos, 2 derivados, para poder hacer esa tarea de reconocer sustantivos singular, plural, derivado, simple o compuesto. ¿Ha quedado alguna duda? Porque ahora ya van a tener que trabajar solos con el material que les voy a compartir en un ratito.
¿Pero hay alguna duda de lo que yo expliqué, de esos conceptos? ¿Ninguna duda? No, profe. No, profe. Bien. En cuanto a la clasificación de los compuestos, ¿hay alguna duda? No, profe. Genial. Voy a volver a un concepto que les dije cuando arrancamos la clase. ¿Por qué estamos viendo esta clasificación de los sustantivos? Porque todas las oraciones de la lengua inglesa empiezan con una oración. Y todas las oraciones de la lengua inglesa empiezan con un responsable de una acción. Y estos responsables generalmente son sustantivos, ¿sí? El paso sintáctico morfológico semántico que incluye este orden va a contemplar entonces todos los casos de sustantivos con los que ustedes se pueden llegar a encontrar. Fíjense esta construcción, que ahí la mando al grupo. ¿Qué significa creo que no? Un alumno que me escribió creo que no, ¿qué? Que creo que no tengo dudas hasta ahora. No, yo pensé que... Okay. Fíjense esta construcción, chicos. Y ahí ya nos desconectamos para que ustedes puedan leer el material y hacerlo de tarea. A General Purpose Machine. Yo tengo una construcción sustantiva ahí que obviamente va a ocurrir al comienzo de una oración, porque ese es el orden lógico de la lengua inglesa, primero el sujeto, luego el predicado. Pero yo tengo dos sustantivos ahí. ¿Logran reconocer cuáles son? ¿No? Bueno, los sustantivos son purpose y machine. Cuando yo voy a traducir, chicos, ahí le escribo la traducción. Fíjense el orden en el que yo traduje esa frase nominal. ¿Qué es lo que hice? A ver, cuéntenme. Fíjense que el sustantivo que quedaba al último es el que traduje primero. ¿Cómo? Perdón. Que la palabra general en la lengua inglesa está al comienzo. Bien, fíjense que para traducir en la lengua española, el último sustantivo de la frase nominal de la lengua inglesa tiene que ser el primero de la lengua española. Una máquina de uso general. Purpose es uso y general, bueno, general, general. ¿Me entendieron el concepto? El sustantivo que queda al último en la lengua inglesa es el que voy a traducir primero en la lengua española. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Bueno. Recuerden, chicos, que los sustantivos que ustedes van a trabajar en estos textos técnicos y científicos no siempre van a ser transparentes. En el caso de purpose y machine, si no conocen ninguna de las dos, adivinen. Y van a tener que ir al diccionario a buscarlo. Si yo no tengo cómo deducir el significado de una palabra, ahí sí voy a ir y lo voy a buscar. Van a buscar purpose por un lado, machine por otro, y luego van a construir su oración. Entonces, las frases nominales, que son las que ocurren al comienzo de una oración, siempre van a estar formadas por sustantivos. ¿Sí? La clase que viene, no me estén escribiendo el lunes a las 12 de la noche si voy a viajar, porque ya les dije que el martes que viene viajo.
ni le estén escribiendo al secretario académico, por ello me debe odiar. ¿Qué va a viajar la profesora el martes? Recuerden de prestar atención a todo lo que les comunico por este medio y de forma presencial. Sí, viajo el martes, creo. Ahí vamos a ver construcciones sustantivas un poquito más complejas. Porque las frases sustantivas o las frases nominales o el sujeto de la oración, a su vez, tienen otra info que acompañan al sustantivo. Tenemos artículos, tenemos adjetivos y tenemos posmodificación de los sustantivos. Y acá me quiero detener un poquito para que revisemos estos conceptos en lengua española. ¿Cuáles son los artículos de la lengua española? ¿Quién se acuerda? A ver, gramática del colegio secundario. O gramática que vieron con la profe Raquel. ¿Cuáles son las palabras que nosotros consideramos artículos? Lo pueden escribir o pueden habilitar el micrófono y decir. El, la, los. Muy bien, y faltan dos. Ellos. No, olvídate. No, ellos es un pronombre de persona. Él sí, la sí y las también. Los. Los o No, le. Ajá. Perdón, lo y los. Sí, está perfecto. ¿En qué caso, chicos, utilizo el artículo lo? No. ¿No sabés lo auto que vi? No, ¿verdad? ¿Cuándo usamos lo? El, la, los, las está perfecto, pero ¿cuándo usamos lo? Lo solito, sin la S. Yo diría, ¿no me anda lo celular? ¿No me funciona lo celular? ¿O el celular? Yo quiero que me identifiquen, muy bien, él. Yo quiero que me identifiquen en qué caso voy a usarlo. Los alumnos. No, lo, sin la S. Por ejemplo, lo vi. No, Bien, eso es objeto directo del verbo. ¿A quién viste? A él lo vi, no. Vamos, ¿cuándo uso lo? Sin la S. Lo quiero para mí. No, si acompaña un verbo es objeto directo. No. Lo quiero, lo vi, lo escuché, eso no va porque acompaña un verbo. Yo quiero saber cuándo uso lo al lado de un sustantivo. ¡Tarán! Los quiero pensando, vamos. Sorpréndanme. No veo los humitos saliendo de los cerebros porque tienen apagadas las cámaras, pero bueno. Pero ustedes sí pueden ver el ajo de la pared de mi casa, ¿no? Mi mamá creía en esas cosas, mi vida. Pero yo no los puedo ver a ustedes. Lo ilegal, profe. Sí, no, lo busco no. Al lado de verbos no es artículo. Lo importante Al lado de adjetivo, profe. En realidad... Lo ilegal, profe. Lo ilegal, bueno. Nosotros utilizamos el artículo lo al lado de un sustantivo abstracto. Lo ilegal, lo importante, lo bueno, lo malo, lo caro, lo barato. ¿Se van a acordar? Usamos lo como artículo al lado de sustantivos abstractos. Bien. Aparte, entonces en las construcciones sustantivas vamos a tener artículos. En la lengua inglesa tenemos de, ahí lo mando al chat. De tiene todos esos 5 significados. De significa el, los, la, las, lo. Fíjense qué fácil la lengua inglesa. 5 artículos de la lengua española para 1 de la lengua inglesa. Escuchen la pregunta. ¿Cómo voy a saber yo si de significa las o los o lo? Por el sustantivo, ¿puede ser? De acuerdo al sustantivo.
Fíjense qué importante entonces es poder reconocer el sustantivo, que es el responsable de la acción de una oración. Si yo digo the girls, ¿cuál sería la traducción para de? Las. Bien. Pero si digo the cars, Los. Los. Y si digo the planets, El planeta. El. Entonces, el artículo de la lengua inglesa, el artículo definido de, va a tener 5 traducciones. ¿Me van siguiendo? Las construcciones sustantivas, entonces, se forman por artículos, por sustantivos, por adjetivos, que los vamos a desarrollar el martes que viene, y por postmodificadores del sustantivo. Entonces, lo que estoy tratando de demostrarles, chicos, es re importante poder reconocer cuáles son los sustantivos de una frase nominal y cuál es el orden que yo debo tener para traducirlos. En el caso, fíjense esto, que voy a mandar a Google. Es un ejemplo que ya les compartí recién. Civilization, por ahí dudo cómo se escriben las palabras. Bueno, este ejemplito, chicos, yo ya se los di recién, pero se los vuelvo a dar. ¿Cuál es el orden por el que voy a traducir esa frase nominal? ¿Qué dice esa frase? Civilización inglesa es. Bueno, fíjense cómo lo han convertido. El libro. Yo lo mando a quiero que vean este cambio que han hecho ustedes para traducir. Fíjense que el primer de lo tradujeron en masculino, el por the book. Como book es masculino, el artículo en español tiene que ser masculino singular. Pero fíjense que en la segunda parte, ustedes hicieron un cambio. Claro, Pusieron, se nombra, o sea, se traduce el último sustantivo primero. Fíjate que ahí quiero llegar. Ahí quiero llegar. Nosotros no hemos empezado a traducir por la civilización. Hemos empezado a traducir por el libro, que no es el mismo ejemplo que vimos recién. Cuando ustedes tengan la presencia de la preposición of, tienen que empezar a traducir por el primer sustantivo. No es la civilización del libro, sino el libro de la civilización. Pero fíjense que otro fenómeno aplicaron ustedes sin darse cuenta que científicamente tiene un nombre. Yo puse la palabra civilización antes de la palabra inglesa, porque en lengua española preferimos poner primero el sustantivo y luego el adjetivo, cosa que en la gramática de la lengua inglesa no es así. Primero va el adjetivo inglés y luego el sustantivo civilización. Todas estas herramientas son las que ustedes van a desplegar a la hora de pasar un mensaje escrito en inglés al español. ¿Notan la diferencia o no? El ejemplito de recién decía a General Purpose Machine y empezamos a traducir por la palabra machine, pero porque no estaba el of. En cambio, en esta construcción que dice The Book of the English Civilization, ahí ya me corta esa regla. Tengo que empezar a traducir por el primer sustantivo antes de of y luego el segundo sustantivo. El libro de la civilización inglesa. Bueno, ¿qué les pareció todo esto? ¿Me han entendido? ¿Qué tal esta dinámica virtual? Cuéntenme. Sí, profe.
Profe, de mi parte, si le seguí la guía y todo, le entendí, pero Genial. creo que se trata de más que todo prestar atención, porque si te perdes, o sea, en un momento que dejas de prestar atención, se te hace todo un lío. Bueno, pero eso ocurre en la presencialidad también, porque es mucha información nueva. Así que la idea es, por eso no les voy a dar clase hasta la 1. O sea, no hay mente que pueda tenerlos conectados en una computadora prestando atención 3 horas. Lo que van a hacer ustedes es reforzar lo que vieron recién con lo que yo les voy a compartir por escrito. ¿Estamos? Nunca les voy a dar 4 horas de clase por computadora, chicos, porque hasta yo ya estoy viendo una mosquita que está dando vuelta acá, ya estoy pensando en el dengue, o sea, cualquier cosa. No vayan a creer que yo no me disperso. Es tremendo, pero bueno. Lamentablemente achicamos distancias a través de la virtualidad. La normativa lo contempla, no estoy haciendo nada ilegal. Para los profesores viajeros, chicos, los sueldos son sumamente pobres y no me resulta posible viajar todas las semanas. Así que cuando nosotros tengamos clases virtuales van a ser así 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 con la teoría y luego ustedes lo van a reforzar con el material escrito que yo les voy a subir al tablón. ¿Cómo van a entrar al tablón? Como hicieron para la reunión virtual. Van a poner Classroom, van a poner el código de mi clase, se van a ir a tablón, en vez de presionar el link para la reunión, se van a tablón y ahí van a tener el material escrito y lo que tienen que hacer. ¿Cómo vamos a chequear lo que ustedes hacen en la presencialidad? O sea que el martes que viene vamos a revisar la tarea que hicieron ustedes. Las sucesivas reuniones virtuales van a ser con el mismo link que aparecen ahí en la clase. O sea, no es que este enlace cambia. Siempre nos vamos a conectar a las 9, los días que sean virtual, con el mismo link. ¿Alguien levantó la mano? Sole Corte. Profe, disculpe, para hacer la actividad podemos utilizar el diccionario. Por supuesto. Lo que yo quiero que sean ustedes es sinceros con ustedes mismos. Si ustedes van y pintan el texto y lo pegan en el traductor de Google, y les va a costar aprobar los exámenes finales, porque no están siendo honestos. La idea es que ustedes trabajen con un diccionario y sean lo más sinceros posibles para poder crecer como personas en este desafío de poder leer en inglés. No hay un diccionario que puedan descargar. Yo les había comentado que si ustedes entran al Google Play, hay aplicaciones que pueden descargar en el teléfono que ponen diccionario inglés-español y ahí les queda después como una app que ustedes entran y pueden encontrar el significado de las palabras. Profe, disculpe. Sí. Tengo una duda. Cuando sea el tiempo de rendir, ¿no? De rendir los parciales, ¿usted nos permite usar algún diccionario o no? Por supuesto, es obligatorio. Gracias, profe. Jamás podría pretender que reconozcan cada una de las palabras que va a aparecer en un texto técnico y científico. Sería una locura. Si no era para ir aprendiéndome las palabras desde ya. Es que no podés aprenderte palabras. O sea, no en tu caso, porque vos no vas a estudiar para ser profe de inglés. Vos necesitas reconocer un sustantivo, necesitas reconocer un artículo, necesitas traducir en el orden correcto, pero no reconocer el 100% de las palabras de un texto. Por favor, chicos, jamás podría pedirles algo así. Por eso les di la posibilidad de que se bajen una app al celu o si tienen un diccionario de papel, lleven el de papel. La idea es que no gasten tan caros, chicos, los diccionarios. Yo me imagino que deben estar trepando a los 20.000 pesos uno más o menos. Así que con la app creo que lo pueden solucionar. Bueno, chicos, entonces llegamos hasta acá y vuelvo a hacer como un resumen. Todo lo que yo les expliqué recién está en el material que les voy a subir ahora que corto la llamada con ustedes. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a monitorear ese trabajito que aparece ahí el martes que viene?
digamos que el martes que viene, que yo viajo, voy a hacer un cierre de esta temática para empezar a abordar otra. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, no. No, profe. Porque fue muy la clase. ¿Cómo dice Malvina Navarro? No le escuché. Que me gustó la clase, que fue muy dinámica. Es que así soy yo. No, mentira, chicos. Tenemos que ponerle humor a la vida, porque si nos vamos a poner a lamentar el dinero, las medidas, la política educativa, la política financiera, nos da depresión a todos. Es muy apasionante estudiar un lenguaje, así como lectocomprensión en inglés. El tema es que les hayan puesto un cuatrimestre, eso es terrible, porque nunca se podría abordar una lengua en un cuatrimestre. Pero bueno, haremos el esfuerzo. Hasta acá ya ven que la barrera de la distancia no es un problema, porque si ustedes prestan atención, es lo mismo que yo esté hablando al frente de ustedes con un pizarrón. Porque me parece esta herramienta de escribirles el chat un ejemplo, creo que les ayuda como a conectarse un poquito más con la teoría, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? Porque yo el martes que viene ya no voy a explicar los sustantivos, yo voy a explicar los adjetivos. Sustantivos no, lo puedo dar por entendido. Digamos que sí, sí, pero... Ahí Santiago me puso no, profe. ¿No entendieron el sustantivo? Ay, Dios. Pues yo estoy segura que se van a acordar todo lo que yo les expliqué por acá cuando lean el material que les voy a compartir a continuación. Profe. Diga. ¿Qué nos aconseja por mi parte? Para conocer más los sustantivos, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros tenemos que reconocer los sustantivos en inglés, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿a dónde los podemos googlear, lo que sea, como para anotarlos y nosotros tener en cuenta y reconocerlos para el día del examen? Así ya la próxima clase usted dice que va a dar los adjetivos, ¿no es cierto? Entonces, porque eso es lo que a mí me cuesta, es reconocer, pues yo inglés 0, siempre tuve francés en la secundaria, entonces yo 0, me cuesta el inglés a mí, profe. Entonces yo quiero reconocer más los sustantivos, porque eso es lo que nos está pidiendo usted. ¿Me entiende? Yo te entiendo, pero estoy tratando de elaborarte una respuesta que pudiera llevarte tranquilidad a vos y a las 70 personas que están conectadas. Así que dame un ratito para ver cómo te elaboro esa respuesta. Bueno, profe. Se me ocurre algo así. Supongamos que la lengua inglesa tiene 10.000 palabras. Vos no te podés memorizar 5.000 para reconocerlas. Lo que yo te estoy dando son formas de reconocer, como por ejemplo, si terminan en tion, en men, en dom, en isen, se hace una forma. Después tenés las palabras estas monosilábicas, que no es que vos las tengas que estudiar de memoria. Casualmente por eso te pido un diccionario, para que cuando vos tengas una oración que está formada por palabras que no son transparentes, vos las puedas reconocer. Porque cuando ustedes vayan a leer un texto en inglés, sí va a haber palabras que van a poder reconocer y vos te vas a dar cuenta que son transparentes. Por ejemplo, civilization, vos te das cuenta que es civilización, encima termina en tion, entonces no te cabe la menor duda. Pero no hay una fórmula de me memorizo todos los sustantivos de la lengua inglesa, pues no terminaría jamás. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces la clave sería memorizarlo o estudiarlo. Es, por ejemplo, que los sustantivos, enes, tionis, eso. Sí. Por ejemplo, eso. O por ejemplo, si están al lado de un artículo. Ajá. Ustedes van a tener que empezar a unir toda esa teoría. Ah, bien. Para poder reconocer un sustantivo de uno que no lo es.
Ajá. O dos artículos juntos, reconocerlos si están en plural o en singular. Cuando en la oración, por ejemplo, está la palabra of, también. Eso es lo clave, digamos. Sí, pero off no es un... Para aprender a leerla, ¿no? Sí, sí. Recordando que off no es un sustantivo, andaríamos bien. Ajá. Igual la palabra do o do, no sé cómo se dice en inglés, también dice que no significa nada, pero acompaña siempre gramatical, ¿verdad? Es un auxiliar, do, das y do. Un auxiliar, digamos, en una... Pero que no viene a ser sustantivo. No, sí sé, profe, lo que usted me quiere decir. Yo simplemente quiero saber si eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y no estudiarse todo lo sustantivo, a eso voy yo. Ay, bueno, porque entonces interpreté mal tu pregunta. No, por o eso vos te expresaste mal, porque me decías no sé, cómo los profe. puedo ir estudiando. Claro, es que yo eso es lo que tengo miedo, profe, en el día de mañana un examen, pero bueno, decir, a ver, te doy esta oración en inglés, reconoceme el sustantivo, reconoceme el adjetivo, si es transparente, eso es lo que yo tengo miedo, ¿ves? Entonces... Esa oración que les mandé al chat. Quiero que me digan cuántos sustantivos ven ahí, siguiendo las reglitas que aprendieron hoy. Si terminan en S está en plural, si terminan en men, si terminan... A ver. Yo les digo cuántos hay. Son 7 sustantivos. A ver si los pueden reconocer. ¿Me los pueden escribir en el chat o pueden activar el micrófono? O me van diciendo de los 7 cuántos reconocieron. Sí, process es uno, method es otro, sí. Estarían faltando 5. ¿Cuál? Prediction, experiment. Fíjense cómo ahí al toque ya reconocieron 4, me faltan 3. Observation, no scientific, no. Las palabras que terminan en ic son adjetivos, eso lo vamos a ver en marketing. Y results, y hypothesis. ¿Y cómo saben que no, finally no. Las palabras que terminan en li son adverbios. Los sustantivos, sí, experiment porque terminan en ment. ¿Cómo saben que hypothesis es un sustantivo? ¿Saben por qué lo saben? Porque es transparente. Y si en lengua española es sustantivo, en lengua inglesa no. ¿Me entiende mi alumna Vanina Córdoba? A veces usted se va a dar cuenta que una palabra es sustantivo porque es sustantivo en la lengua española. Sí, profe, estaba justo con la compañera casi, sacamos el toque las 7 y nos dimos ¿Viste? cuenta que son transparentes. Y no hace falta que te las memorices. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Bien, profe, bien. Vos tenés ment, experiment, termina en ment. Listo, es sustantivo. Results termina en S, es sustantivo en plural. Hypothesis es sustantivo porque en español es sustantivo, hypothesis, de hipótesis. Observation termina en tion. Las palabras que terminan en tion son sustantivos. Entonces sí hay formas de reconocerlo. ¿Me explico? ¿Vieron que no es difícil? Sí, profe, sí, ahora le entiendo, es como que un miedo el inglés siempre, pero sí. ¿Por qué? Sí, bueno, pasa que ya somos grandes, profe, para aprender inglés. Por favor, les cuento una anécdota por si les interesa. La semana pasada se recibió una chica con inglés, con 71 años, obtuvo su título de locutora nacional. ¿Escucharon la edad? 71. Nunca es tarde. Y justo dejó inglés para el último. Para mí fue como un honor, pero a su vez fue sinónimo de cómo será el miedo que me tenía que lo dejó al último, pobre. El inglés despierta esos sentimientos. Te odio. Se recibió con inglés. Bueno, volviendo a la palabra method. ¿Cómo se dan cuenta que es sustantivo? Porque se parece a método de la lengua española y en español es sustantivo. ¿Me explico? Ustedes, ¿cómo se dan cuenta que process es sustantivo? Porque recién vimos
que hay sustantivos que terminan en doble S. ¿Se acuerdan cuando formábamos el plural? Bueno, entonces las técnicas para reconocer sustantivos ya las tienen a todas hoy. ¿Fácil o difícil? No. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Cuál es la pregunta, profe? Si ya se dieron cuenta que es fácil reconocer sustantivos. Sí, es fácil, profe, es cuestión de ir ejercitándose. Yo creo que con el tiempo vamos a ir aprendiendo mejor. Y lo vamos a diferenciar después cuando veamos los adjetivos y todo eso. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, antes de decirles chao y que tengan una linda mañana, ¿quisieran comentar alguna duda, hacer alguna sugerencia para las futuras clases virtuales?